para hablar de este tema. Saludo al maestro Ricardo Sevilla, a quien respeto y le agradezco su generosidad y su paciencia. Ricardo, pues vaya mañana, vaya día para el debate, que creo que nos tiene que llevar al mismo debate que hemos estado insistiendo, tú desde tus trincheras, nosotros desde nuestra trinchera. ¿En qué momento, qué realidad enfrenta el periodismo mexicano? Yo digo que es el de que no hay intocables, de que ya no hay vacas sagradas, de que ya no hay dueños de la verdad absoluta, pero bueno, también en esta nueva realidad en la que hemos irrumpido muchos desde los medios digitales, desde el YouTube, desde el Twitter, desde el Facebook, muchos retos también. Te escucho, Ricardo, quiero escuchar tu opinión acerca de todo esto. Sí, por supuesto. Fíjate, querido Vicente, que bueno, a mí me dan muchísimas ganas de conocer cuál fue el trayecto de ese reportaje, cómo lo hicieron, cómo lo fraguaron, cómo se pusieron de acuerdo en la producción de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se pone de acuerdo previamente, hace una serie de juntas previas a la publicación de cualquier reportaje. Está a favor del marketing, difícilmente podría calificar como periodista, sin embargo, ella lo cree. Ella cree profundamente que sí es periodista, no hace investigaciones. Yo no recuerdo una sola investigación de Carmen Aristegui. Recuerdo que presenta investigaciones de otras personas, como es este caso. Dice que es una investigación, no encuentro datos que aporten ningún tipo de responsabilidad, ya no digamos con los hijos del presidente, sino con el presidente, que es realmente a quien quieren lacerar. Quieren lacerar todos estos personajes, que es Proceso principalmente, Carmen Aristegui, MX, que también está metido ahí, y bueno, están haciendo una alianza estratégica prácticamente parecidísima a la que hacen en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Va a salir Denise Dresser irremediablemente a defenderla, como ya salió el sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado, el expresidente priista que vendió los ferrocarriles, que es Ricardo Rafael. Lo hemos exhibido aquí, lo hemos invitado a debatir en Sin Censura, no aparecen. El 19 de marzo de 2019 me presenté en los estudios de Carmen Aristegui, presenté un testimonio, un reportaje propio. Carmen Aristegui lo recibió feliz, exultante. No aportó nada, el espacio, pero no aportó otra cosa. Incluso, y esto no lo he dicho, hoy lo digo por primera vez, la génesis de todo esto. Carmen Aristegui se entrevistó 3 días antes conmigo, con gente de su producción, y bueno, yo le di a conocer este trabajo que tenía, que le había dado a conocer a Rafael Cabrera. El Rafa es Cabrera, se lo digo aquí, tampoco lo había dicho, y no lo quisieron aceptar, no lo quiso aceptar Rafael Cabrera, le dio miedo, sí, le dio miedo, y ojalá salga, ojalá acepte esto públicamente, porque yo ya estoy harto, estoy hasta la madre, lo digo así, de todas estas falsas vacas sagradas del periodismo. No existen, como dices tú, no debe haber intocables. Me reuní 3 días antes con ella, con gente de su producción, les di a conocer el material y estaban felices, pero no por el periodismo en sí mismo, sino porque para ellos significaba rating, para ellos significaba material para que los vieran. Recuerdo que después de todo el tiempo que estuve en el estudio, a los momentos en los que nos íbamos a pausa, Carmen Aristegui me pidió que no fuera a dar entrevistas a otro lugar, quería la exclusividad, le importaba un cacahuate lo que se estuviera dando a conocer, no le importaba la Operación Berlín en sí misma, no le importaba que estuvieran atacando a López Obrador, le importaba
la exclusividad. Me pidió específicamente que no le diera entrevista a Julio Astillero y le dije que no podía yo dar exclusividad de un tema informativo que era de interés para todo el público. Saliendo del estudio, de inmediato le di una entrevista a Julio Astillero, que también, por cierto, estaba en Radio Centro y de alguna manera era su jefe en ese momento. Estas son las cosas que pasan tras bambalinas y la gente lo tiene que saber. A mí no me importa un cacahuate y un bledo si Carmen Aristegui, si Julio Astillero, si toda esta gente que me retuiteaba y que me conoce ya no me quiere dar su espacio. Me importa un bledo, querido Vicente. ¿Por qué? Porque el periodismo que yo hago es un periodismo como el que se hace aquí en Sin Censura, como el que estamos haciendo en Regeneración, como el que estamos haciendo tú y yo ya de manera independiente, que es para la gente, para informar a la gente. Y si como tú dices, pues bueno, se trata de apoyarlo, lo apoya la gente que valora que tú estás dando la cara y que te estás arriesgando. Ellos no se han arriesgado un cacahuate. Carmen Aristegui dice que no está de acuerdo con la postura de López Obrador, que sí ha hecho periodismo para la gente. Yo la recuerdo subiendo a una camioneta, no sé si era una Lincoln o una cosa así. Difícilmente un periodista que tiene sus oficinas en el Periférico Sur, pues es del pueblo para el pueblo. Difícilmente. No la recuerdo hablando de su expareja sentimental, Javier Solórzano, con la cual estuvo, por cierto, apenas fue ayer o anteayer, en la Feria del Libro de Guadalajara, esta de Raúl Padilla, esta de este mafioso. No lo ha cuestionado, pero estuvo ahí con los magistrados, hablando en contra de la Cuarta Transformación, aplaudiendo a esa Feria Internacional del Libro, que es una feria hecha para la clase alta, para la élite intelectual que todavía está ahí enquistada. No recuerdo que cuestionara a Javier Solórzano cuando estuvo trabajando en el Independiente. ¿Qué digo trabajando? Cuando lo dirigió, cuando estaba metido hasta las heces fecales de ese periódico, y que hasta hoy Javier Solórzano no se ha podido levantar de haber practicado una cosa semejante, haber trabajado para Carlos Ahumada y haber tenido ahí a Marcelo de la Concha jugando fútbol en las instalaciones de ese periódico, donde además su par era Raimundo Rivapalacio. No público memorioso, no puedo estar de acuerdo con que se tenga ya a intocables. Carmen Aristegui no hace periodismo, difícilmente lo ha hecho. Da a conocer, insisto, las investigaciones pagadas de gente como Rafael Cabrera, de estos personajes que están tratando de lesionar al presidente. Golpear al presidente es rentable. Ricardo. Sí. Perdón que te interrumpa. Has hecho referencia a Rafael Cabrera. ¿Es el Rafael Cabrera verificador de Facebook para México el que nos tiene catalogados como promotores de fake news? ¿A ese personaje te refieres? A ese mismo que me conoce y que ha estado sentado frente a mí y al que le puse el reportaje de Operación Berlín y que dijo, no va a salir bien. Y que me escribió posteriormente, dijo, qué bien le salió, después de que salió con Aristegui. Javier Risco, que me retuiteó también, ahí tengo el tweet, al ratito lo voy a subir, porque después los borran. Pero dicen que no me conocen, y dicen que no me conocen porque todavía hay dobleces, porque todavía se quieren ocultar tras la falsa careta del periodista independiente. ¿Qué independientes van a ser? ¿Qué del pueblo van a hacer? No les interesa más que el rating. Y en este momento, ir contra el presidente López Obrador es rentable. ¿Por qué? Porque es como una especie de hate que están sembrando,
Entonces la gente acude a ver. Veamos cuántas veces se ha puesto Carmen Aristegui con investigaciones de otra gente, porque insisto, no las hace ella, pero de otra gente, como tendencia en Twitter. No, nadie los pela, Vicente, nadie los pela hasta que le pegan a López Obrador y la gente se va y se asoma. Entonces ahí, tendencia Carmen Aristegui, y eso es lo que les interesa. No quería que diera entrevistas sobre Operación Berlín. Me importó un bledo y di todas las entrevistas que pude, hasta Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento, otro, con el que he estado sentado hasta con su pareja sentimental actual. Entonces, ya no hay por qué ocultar ese tipo de cosas. Hay que decirlas en voz alta, porque el único al que nos debemos es, ya no digamos al público, ¿no? Porque ella está hablando a la audiencia, fíjate nada más que interesante. Ella dice que está pensado su periodismo para las audiencias. El mío no. El mío no está pensado para las audiencias. El mío está pensado para el pueblo, para la gente de a pie. Y no voy a permitir que una mujer como esta o un periodista como estos que están tras micrófonos y que no son capaces de remangarse la camisa e ir y hacer investigaciones propias, venga y dé una cátedra ética de periodismo y que con dedo flamígero diga quién sí es periodista y quién no, y que trate de manchar, ya no digamos a López Obrador. López Obrador ha sido cuestionado, o sea, que me digan a mí. Yo fui a la mañanera y el propio presidente defendió a estos miserables. Entonces dice, es que no puedes cuestionarlo, porque entonces te ataca. Para nada. Yo fui y cuestioné el enquistamiento de Ricardo Rafael de Amparo Casar en el 11. ¿Y qué dijo el presidente? Véanlo. Dijo, nosotros no vamos a meter ahí las manos, ellos están ahí, es una crítica abierta, están en los canales del Estado. Entonces, dictador, tirano, autócrata, como dice el pendejo de Enrique Krause, por favor. Hay que ser más serios, querido Vicente, pero no estoy de acuerdo en que ya haya santones, que ya no haya santones del periodismo, que continúe esta falsa cruzada del periodismo libre. Imagínate, Periférico Sur, zona donde el poder adquisitivo es tremendo, donde los anunciantes son adinerados y donde no se tocan los temas que le importan al pueblo. Que diga la gente cuántas veces le han mandado mensajes a la producción de Aristegui Noticias y cuántas veces les han hablado para que den a conocer. No, y tampoco hay que ser geniales para ver, a ver, ¿quién está en su mesa? Denise Dresser, Ricardo Rafael, el otro, la otra personaje también farsante que es Sabina Berman, que juega, que es no son de izquierda, no son del pueblo, no son para la gente, no son periodistas de hecho, de facto no lo son, no son capaces. Los periodistas están allá afuera, están investigando, están haciendo notas por las cuales les pagan un cacahuate. Ella se ha presentado todas estas investigaciones pagadas, pero hay que ver los créditos. ¿Quiénes están haciendo esas? ¿Qué es la cabeza? No, no es la cabeza. Anuncia noticias, dice ocurrencias. Hay que decirlo con todas sus letras. Cuando nosotros fuimos a hacer esa presentación, fue con un trabajo propio. Ulteriormente, se nos invitó, o lo digo en primera persona, se me invitó para hablar sobre el tema, pero cuando ya no, le presenté otra investigación, pero como ya no le importó, entonces ya no me llamó. Solo le interesa el rating, querido público, y eso hay que decirlo, hay que subrayarlo. No está a favor de la gente, y si hay que recibir chayo, como se está diciendo aquí en YouTube, que sea el chayotito de la gente que nos apoya, que sean esos superchats, que sea ese dinero, porque nosotros estamos haciendo periodismo de veras. No nos queremos enriquecer, no queremos deberle a ningún hijo de la guayaba. Estamos aquí por convicciones y las tenemos profundas, y esa es con la verdad. Entonces,
y que nos investiguen y que nos digan y que nos saquen a ver dónde están nuestros contratos. Que vayan y vean si la abuelita, el tío, la sobrina tienen, y aunque así fuera, no van a poder lacerarnos. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí somos periodistas, Vicente. Y dicen, es que ¿cómo te reclamas periodista? Yo reclamo periodista porque lo he hecho y porque lo he probado y lo he comprobado. Y se cuelgan de mis investigaciones y van y las cacarean por allá, y después, cuando ya los cuestiono a ellos, porque eso debe ser el periodista, entonces ya se desentienden, se ufanan de que no me conocen, tratan de ningunear, pero la gente lo sabe y a ella nos debemos, a la gente, y simple y llanamente, no a estos personajes. Carmen Aristegui se equivoca, la caga, y ahora tiene que asumir las consecuencias de eso. ¿Quiere rating? Pues ahí le va, pero está manchando su carrera periodística, su carrera de locutora. Trabajó con Pedro Ferriz de Con, que no se nos olvide, querido público. A ver, mi querido Ricardo, creo que amerita hacer referencia a esta investigación especial que publica Carmen Aristegui, la revista Proceso, MX, Conectas y otros medios como Mega Noticias y Notas Sin Pauta. La forma en que lo anuncia Aristegui Noticias en Twitter es así: Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, una investigación sobre Sembrando Vida, Hugo Chávez y la finca de los hijos del presidente. Y dice así: Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, investigación especial. El cacao es el vínculo común entre el programa social del gobierno federal, el empresario Hugo Chávez Ayala y la finca propiedad de los hijos del presidente, señala este reportaje auspiciado por Conectas, plataforma periodística para las Américas, y publicado por diversos medios de comunicación en México. Firman la nota Tania Gómez y Sergio Rincón. El 29 de julio de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Sembrando Vida, uno de los programas prioritarios de su gobierno y con el que busca atender la pobreza mediante la reforestación de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en las parcelas de agricultores. En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador habló de la producción del cacao, la cual sería impulsada con esta iniciativa agraria. Cito: el cacao tarda 3 años en producir. Yo lo que quiero es que antes de que termine mi gobierno ya dejemos en producción el 1 millón de hectáreas, que se produzca cacao, declaró Andrés Manuel López Obrador aquel día. Para ese momento, el único visionario sobre los temas agrarios no fue Andrés Manuel López Obrador. Casi 4 meses después del anuncio, su hijo Andrés Manuel López Beltrán solicitó el registro de la marca Rocío, nombre con el que empezaría su etapa como empresario de chocolates premium. En Sembrando Vida, los productores de cada estado debían decidir por consenso cuáles serían los cultivos priorizados por el programa en su región, pero ya era claro que este grano sería una de las apuestas preferidas del presidente. En ese mismo acto, en la selva Lacandona, en Chiapas, también presentó a un hombre que desde antes ya conocía bien, el empresario y exportador de cacao Hugo Chávez Ayala, a quien nombró director técnico del programa y quien también ya era parte del Consejo Consultivo de Sembrando Vida, el cual estaba integrado por una veintena de expertos en agroecología, cadenas de valor y desarrollo comunitario. Chávez, de 35 años de edad, es oriundo de Tabasco, de donde también es originario el presidente de México. Las familias de ambos se conocen de tiempo atrás. Fueron vecinos al menos hasta el año 1997, cuando AMLO y su familia habitaron en el fraccionamiento Galaxia Tabasco 2000 del municipio de Centro. Vivían en la calle Júpiter, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y direcciones que ha utilizado Agrofloresta Mesoamericana, empresa de Hugo Chávez Ayala. El ingeniero agrónomo y Andrés López Beltrán, segundo hijo del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador, fueron compañeros de escuela en preescolar y primaria, según las propias declaraciones del agrónomo. Pero la relación entre Hugo Chávez con los hijos del DT, según le dijo esta investigación, ha asesorado desde 2014 la producción de cacao de la finca El Rocío, ubicada en Teapa, Tabasco, y propiedad de los hijos mayores del presidente, quienes la recibieron como herencia de su madre, Rocío Beltrán Medina, en 2003, quien les dejó
más de 16 hectáreas, a lo que se suma la donación de 32,5 hectáreas de sus tíos Gonzalo Alfonso y Fernando Beltrán Medina. En esa finca de casi 49 hectáreas se produce el cacao para Rocío Chocolate, la marca chocolatera que Andrés Manuel López Beltrán tramitó en julio de 2019 bajo Rocío Chocolate, con la descripción de gestión de negocios comerciales, aunque desde febrero de ese año ya hacía publicaciones en Instagram usando el nombre. Cuando Chávez Ayala se vinculó al programa estrella del gobierno federal, ya era un jugador relevante en el mercado internacional del cacao, como uno de los principales exportadores de cacao fino de aroma, considerado gourmet. Con ese grano ya se comercializaban 15 marcas de chocolate en 12 países de Europa y América, a través de su empresa Agrofloresta Mesoamericana. Esta investigación, realizada por Tania Gómez y Sergio Rincón para Conectas, Aristegui Noticias, MX, Mega Noticias, Notas Sin Pauta y Proceso, encontró que con Hugo Chávez Ayala participando en el diseño de Sembrando Vida, se impulsó el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo en la etapa de consenso, donde se priorizaron otros 25 productos. En los documentos en los que se basó Sembrando Vida para su implementación, obtenidos vía Ley de Transparencia por Ciudadanos, no se detalla estudio técnico alguno para soportar tal decisión. A pesar de la relación con Sembrando Vida y la cercanía con la familia presidencial, Hugo Chávez Ayala se beneficiaría de transacciones con cacao. En el contexto de la pandemia, vendió 2 millones de semillas a técnicos del programa de Papantla, Veracruz. Hacia futuro, pequeños productores de la Sierra de Tabasco aseguraron sentirse comprometidos a vender el producto de los árboles de Sembrando Vida, que se espera den cosechas entre 2022 y 2025 a esta empresa, pues les ofrece un mejor precio, 20 pesos el kilo, 96 centavos de dólar en comparación con 18 pesos, 87 centavos de dólar o menos que les ofrecen otras empresas. Además de que les dio capacitación en sistemas agroecológicos y les pagó su certificado orgánico, documento que cuesta entre 80 y 100 mil pesos, entre 3,900 y 4,900 dólares, y se debe renovar anualmente. Agrofloresta nos refuerza a nosotros como productores, como sus socios, pero solo le podemos vender a Hugo, dijo uno de los productores y que actualmente es beneficiario de Sembrando Vida, quien pidió no revelar su nombre para evitar que lo den de baja del programa. Chávez Ayala no desmintió la expectativa de beneficio a futuro. En entrevista para esta investigación aseguró, y cito, nuestro mercado es pequeño, actualmente de alrededor de 100 a 200 toneladas de cacao fino de aroma al año. Planeamos crecer, pero no pensamos meternos al comercio de cacao convencional. El cacao proyectado del programa son miles de toneladas, que en su mayoría irán a parar al mercado convencional, ya que el nuestro es pequeño para contemplar esos volúmenes. No depende solo del lugar, pero sí cumple con los requisitos del mercado. Seguramente nos servirá. Simplemente no puedo asegurar lo que cumplirá, y también notar que actualmente no compramos todo el cacao de esas comunidades, por lo que no sé si en un futuro estemos comprando el cacao adicional. Agregó que el aumento de la producción de cacao es muy benéfico para toda la cadena, desde los productores, los fermentadores y los industriales. Chávez Ayala también justificó que el cacao no ha sido el único cultivo que él propuso incluir en el programa. También el café, canela, hule y palma de aceite. Asimismo, confirmó que actualmente es uno de los principales exportadores de cacao fino de aroma con su empresa Agrofloresta Mesoamericana. Cito, cuando iniciamos prácticamente no existía la exportación de cacao fino en México y aún sigue siendo muy pequeña, no pasa de las 200 toneladas al año. Orgullosamente hemos logrado abrir el camino y creemos que México puede exportar más cacao fino al mundo y nos gustaría crecer más aceleradamente, dijo Chávez. Antes de Sembrando Vida en Tabasco había cacaotales abandonados, con plagas o simplemente con árboles viejos. La renovación de estos cultivos requería una inversión millonaria que casi ningún empresario cacaotero había realizado. En casi una década solamente se aumentaron 82 hectáreas de cacaotales, pasando de 40,783 hectáreas en 2013 a 40,865 hectáreas en mayo de 2021, de acuerdo con datos solicitados por la ciudadanía vía Ley de Transparencia al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Estos antecedentes han hecho que en la zona haya tanto defensores como detractores del cacao. Beneficiarios en Tabasco se quejan de que Sembrando Vida les llegó con proyectos para sembrar esta planta sin previa consulta, ya que no conocían de sus cuidados, además de que no existían condiciones de altura y sombra en el terreno.
pero se sintieron obligados a sembrar estos árboles, pues en los artículos 3.7.2 y 3.7.3 de las reglas de operación del programa se establece que deben seguir un plan de trabajo y de no respetar las actividades pueden ser sancionados hasta darlos de baja. El desconocimiento por parte de los sembradores y la falta de condiciones en el terreno provocó que plantas de cacao murieran. Así lo confirmaron en entrevista integrantes de 10 comunidades de aprendizaje campesino que representan al menos 250 beneficiarios Sembrando Vida en los municipios tabasqueños de Comalcalco, Teapa y Tacotalpa, y que en marzo de 2021 contaban con casi 9,000 beneficiarios. Mi duda era, ¿por qué se sembró cacao? Y podrá ser doble propósito, que fuera frutal y al mismo tiempo vegetación, oxígeno, aire, dar sombra, pero ellos, los técnicos del programa, se cerraron en cacao, recuerda Aristarco López, de 61 años, ex beneficiario de Sembrando Vida y quien fuera líder de su grupo de sembradores en el caluroso municipio de Teapa, Tabasco. Frente a miles de plantas de macuilis, achiote, rambután, entre otras especies en el vivero llamado San Luis, ubicado en el municipio de Tacotalpa, la sembradora Lucía Castellano detalló que el cacao no les dio buenos resultados debido a que su zona de siembra se ubica en terrenos bajos, lo que no fue tomado en cuenta por los técnicos. Dijo que para entrar a Sembrando Vida taló los árboles que ya tenían su parcela desde años antes, sin saber que podían haber funcionado como madre y sombra para el cacao. También señaló no haber recibido capacitación para el cuidado de la planta. Paulino Cano, de 65 años, originario de la ranchería Pochitocal, La Palma, en Tacotalpa, cuenta que se sintió emocionado cuando los técnicos de Sembrando Vida le dijeron que debía sembrar cacao en su parcela, pues sus abuelos fueron cacaoteros y querían seguir esa herencia. En total cultivó 60 matas de este grano, pero solo sobrevivieron 20. El campesino se quita su sombrero para limpiarse el sudor provocado por el rayo del sol y cabizbajo lamenta que el grano no se pudo dar en su parcela. Y es que las lluvias e inundaciones de octubre y noviembre de 2020 en la entidad dejaron el cultivo bajo más de 1 metro de agua, lo que hizo imposible que el cacao sobreviviera. Ante ello optó por el cultivo de arroz y achiote. En medio de la selva del ejido Pochitocal, en Tabasco, está la parcela de Amado Palomeque, quien narra que a pesar que los técnicos del programa le pidieron talar los árboles que ya tenía, desobedeció las indicaciones y dejó los enormes árboles de ceiba que han servido de sombra para las plantas de cacao de Sembrando Vida y donde viven monos araguatos y aves. En las parcelas donde sí hubo tala, las plantas de cacao se secaron. Aunque no se detalla cuántas plantas o hectáreas de cacao fueron sembradas, datos de la Secretaría de Bienestar publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia requieren que en 2019 hubo cultivos de cacao en al menos 16 municipios de Tabasco: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Junduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Huimanguillo, Macuspana, Necajuca, Paraíso, Tecotalpa, Tenosique y Teapa. Se solicitó la postura de la Secretaría del Bienestar, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Desde Teapa, Tabasco, donde se establece su empresa Agrofloresta Mesoamericana, Hugo Chávez se ha convertido en poco menos de 5 años en uno de los principales exportadores de cacao fino de aroma de México. Chávez Ayala es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene estudios de posgrado por la Universidad de Copenhague en Dinamarca y por el Colegio Superior de Agricultura de Montpellier, Francia. Tomó cursos de cacao y chocolate en Bélgica y ha impartido otros a nivel internacional. Fue jefe de la Dirección de Ingeniería en Agronomía del Instituto Superior de la Región Sierra de Tabasco, cargo al que renunció en 2016 para comenzar a hacer las primeras exportaciones de cacao. En conferencias ha declarado que en aquel año un cliente en Holanda le pidió exportar el grano, pero Chávez Ayala no contaba con dinero para abrir Agrofloresta Mesoamericana. Así que le pidió prestado dinero a un amigo, y cito: me fui con los tíos y con un amigo me apoyó bastante, un amigo que le ha ido muy bien y pues ya logré juntar el capital necesario para empezar, declaró el ingeniero Chávez en una conferencia titulada Yo emprendiendo en Red de Innovación y Emprendimiento de Tabasco el 24 de abril de 2018. El agrónomo aseguró que quien le prestó dinero fue el holandés Anders Prien Saxbol, a quien conoció durante su maestría en Copenhague y quien lo ha apoyado en la distribución en Europa de la producción de Agrofloresta. Tras su primera exportación a mediados de 2017, que fue de 10 toneladas, con un costo de más de $50,000, de acuerdo con datos del Sistema de Información Arancelaria vía Internet de la Secretaría de Economía,
Chávez constituyó a Agrofloresta Mesoamericana el 10 de noviembre de 2017 con un capital social de 50,000 pesos, unos $2,410. El ingeniero fue el socio mayoritario con 20% de las acciones, seguido de su papá y sus hermanos, quienes tenían 10% de participación cada uno, según se detalla en el acta constitutiva. De acuerdo con declaraciones de Chávez, el presidente López Obrador sabía de los intereses que tenía en el mercado del cacao cuando su gobierno lo invitó a ser director técnico del programa, cargo que no asumió oficialmente, pero sí formó parte del consejo consultivo que diseñó Sembrando Vida. Hemos tenido cierto contacto con Andrés Manuel López Obrador. Él ha conocido mi desarrollo profesional, conoce mi trayectoria y el proyecto que llevo en la Sierra de Tabasco, que es un proyecto para posicionar el cacao tabasqueño en el mundo, declaró en agosto de 2018 durante una entrevista en una televisora tabasqueña. Aún más, desde 2014 Chávez ha sido consultor en la producción cacaotera de la finca El Rocío, propiedad de los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reconoce que ese cacao va para la producción de Rocío Chocolate. El ingeniero niega que tenga una relación comercial con los hijos del presidente, sin embargo, los vínculos entre su empresa y finca El Rocío son llamativos. El pasado 2 de septiembre, el propio Chávez Ayala realizó una videollamada para presentar al equipo de Agrofloresta Mesoamericana. Allí la primera persona que destacó por derecho de antigüedad fue el ingeniero agrónomo Isabelo, por llevar 7 años en la empresa. Al tomar la palabra, lo primero que dijo es: yo soy el encargado de la finca El Rocío, yo me dedico a la plantación, desde sembrar la planta, darle manejo a planta, cosechar, entregar el cacao en granos cuando ya pasa a la fermentadora. Luego de contar cómo llegó al mundo del cacao de la mano de Chávez Ayala, dijo: hace 7 años comenzamos en la finca El Rocío. Además, dentro de la hacienda El Rocío se produjo un cacao que fue premiado en el International Chocolate Awards 2018 y que la página de internet de Agrofloresta Mesoamericana presume como suyo. Este reconocimiento también hizo visible que empleados de Agrofloresta Mesoamericana son parte de la producción de esos cacaotales. Además, tanto Agrofloresta Mesoamericana como Rocío Chocolate comparten las mismas fotografías y videos tanto en su sitio web como en redes sociales. Al preguntarle por estos hechos, Hugo Chávez se justificó diciendo que solamente ha asesorado la producción de los cacaotales de la finca El Rocío y argumentó: son imágenes muy bonitas y tenemos permiso de usarlas. También en la página de la Asociación de Chocolateros Finos refiere que Agrofloresta Mesoamericana usa cacao de la finca El Rocío y algunos restauranteros aseguran que han comprado cacao de la finca Rocío de Agrofloresta Mesoamericana. Hugo Chávez insiste que la gente es la que se confunde. Otro elemento de relación, dice esta investigación especial que lleva al presidente hoy a brutalmente señalar a la revista Proceso y a Carmen Aristegui, dice: otro elemento de relación entre el negocio de Andrés Manuel López Beltrán y Hugo Chávez Ayala es que ambos usaron la misma persona de contacto en la solicitud del certificado orgánico. El certificado, cuyo titular es Andrés Manuel López Beltrán, dejó como referencia de contacto a Fabiola López Fósil, empleada de Agrofloresta, quien aparece también como contacto del certificado de Agrofloresta Mesoamericana. Al hablar con López Fósil, dijo que trabajaba para Agrofloresta, que está a cargo de todas las certificaciones, incluyendo la de López Beltrán. Para contrastar esta información se buscó a Andrés Manuel López Beltrán a través de la página de Rocío Chocolate, de su correo personal, de su hermano José Ramón, de Hugo Chávez Ayala y de Fabiola López Fósil, pero al cierre de edición no hubo respuesta. Al presidente López Obrador se le buscó a través de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, y tampoco hubo respuesta. Andrés Manuel, segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 21 de agosto cumplió 35 años, saltó al mundo empresarial en 2019 con Rocío Chocolate, que es parte del movimiento Tree to Bar, en el que se cuida el proceso del chocolate desde el árbol hasta la barra, y del que en México, de acuerdo con Hugo Chávez, hay cerca de 50 productores, y en el mundo representa máximo el 2% de la producción. Barras de chocolate gourmet, frappé y chocolate caliente se venden en la tienda Finca Rocío Chocolate, un pequeño establecimiento que abrió en septiembre de 2020 dentro del exclusivo Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. En 5 compras realizadas entre mayo y noviembre de este año se solicitaron las facturas de los productos y los trabajadores de la tienda dijeron que las enviarían, pero durante ese lapso dieron largas y hasta el momento no las han entregado. Solo enviaron por correo electrónico un ticket de compra con el registro federal de contribuyentes de Andrés Manuel López Beltrán, pero ningún dato de alguna empresa. Expertos consultados aseguran que es inusual no emitir una factura de forma inmediata y que podría ser evidencia
de un registro fiscal irregular. A pesar de los embalajes de la barra Rocío Chocolate, a pesar que los embalajes de la barra Rocío Chocolate contravienen la norma NOM-SCFI/SSA1-2010, al no presentar la razón social ni el domicilio fiscal del productor, este chocolate se ha vendido en tiendas como La Europea o en restaurantes gourmet de la Ciudad de México como Parián Condesa, Panadería Rosetta o el Bar Limantur. Rocío Chocolate no aparece en los registros comerciales de la Secretaría de Economía. Sin embargo, el 6 de octubre de 2020, una empresa denominada Finca Rocío Chocolate Corporation fue registrada en Nueva York por el agente de nombre Jesús Héctor Gutiérrez. Los socios de la empresa se mantienen en reserva. La dirección de esta compañía es un edificio habitacional en el condado de Albany, pero la oficina principal Manuel López Beltrán no figura en el Registro Nacional de Profesionistas, tampoco en registros comerciales ni en bases de datos de cámaras de comercio, y en registros comerciales solo aparece como socio de una empresa llamada Vinos Cósmicos, creada el pasado mes de octubre. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2018 comenzó gestiones para registrar la marca Rocío, y 8 meses después, en junio de 2019, también registró la marca comercial Rocío Chocolate. Otro hecho aislado pero llamativo es que la finca El Rocío es custodiada por policías estatales. Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador desapareció la protección de los escoltas del Estado Mayor Presidencial, argumentando que al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero según se pudo constatar en 4 recorridos en campo, la patrulla 73663 custodia la propiedad de los hijos del presidente. Por medio de la Ley Federal de Transparencia se solicitaron las bitácoras de la patrulla y la razón por la que custodia esa propiedad, pero la policía de Tabasco reservó la información por 5 años. A pesar de su buena relación con la finca El Rocío, desde 2017 Hugo Chávez Ayala tuvo que recurrir a pequeños productores de la Sierra de Tabasco, pues de acuerdo con 3 fuentes, dentro de plátanos se exponían los agroquímicos, lo cual complica la certificación de cacao orgánico, que es lo que actualmente buscan los principales importadores de cacao en Europa. Por esto, en 2018, Hugo Chávez convenció a pequeños productores de hacerlos sus proveedores y tramitó su primer certificado para cacao orgánico, donde incluyó las parcelas de al menos 80 campesinos. Así ha certificado parcelas orgánicas hasta este 2021, de acuerdo con las copias de los certificados orgánicos obtenidos vía Ley Federal de Transparencia. Este mismo esquema fue implementado en la comunidad de Cerro Blanco, municipio de Tacotalpa, enclavada en la selva Zoque de la Sierra Sur del estado de Tabasco, donde hay al menos 40 productores de cacao que desde 2018 son proveedores de agrofloresta mesoamericana. Esta investigación periodística encontró que al menos 7 de estos cacaoteros aparecen en el registro único de beneficiarios de Sembrando Vida desde 2019. En entrevista, 3 campesinos de Cerro Blanco reconocen que hay más cacaoteros que son proveedores de agrofloresta mesoamericana y al mismo tiempo beneficiarios del programa, quienes sembraron cacao en 100% de sus parcelas de 2,5 hectáreas. Arnulfo, cuyo nombre fue cambiado para no tener dentro del programa, es proveedor de cacao orgánico de Hugo Chávez y detalla que con Sembrando Vida aumentó sus cacaotales con 1,000 plantas. Él espera que cuando termine el actual gobierno cuente con 2,800 árboles de cacao criollo. Sin embargo, asegura que el ingeniero Chávez es quien se lleva la parte más buena de las ganancias. Él hace todo el trabajo de llevarlo, de exportarlo. Nosotros solo le vendemos, nosotros somos socios de la materia prima, pero no de la empresa. Por ahora esa es la única opción, no hay otra salida. Sería mejor si nosotros tuviéramos una empresa o una fermentadora, pero ahora no hay otra opción. Estos pequeños productores aseguran que ahora con Sembrando Vida tendrán nuevos cacaotales entre 2022 y 2025, y como el programa les obliga a emplear técnicas agroecológicas, buscarán ampliar el certificado de cacao orgánico a sus cultivos y así venderle toda la producción a la empresa que pagó la certificación, Agrofloresta Mesoamericana de Hugo Chávez, quien argumentó que sus proveedores tienen derecho a estar en Sembrando Vida. Perdón que me haya extendido todo este tiempo, Toño, pero como están los trancazos, creo que es importante leerlo al pie de la letra, letra por letra, nombres y apellidos. Y sí me llama mucho la atención la referencia continua al nombre Hugo Chávez. Así se llama, entiendo el personaje, pero Hugo Chávez Ayala y en algunos momentos Hugo Chávez.
dicen en este reportaje, del que no me quedan muchas cosas claras. Se presume, se podría suponer que hay algo irregular, pero no me quedan claras muchas cosas, Toño. No, y bueno, saludo con mucho gusto a Ricardo Sevilla, mi querido Vicente, pero creo que aquí el tuit de Luis Guillermo Hernández le da en el clavo, él le da en el clavo. Al reportaje, como lo dice Luis Guillermo, le falta edición, le falta rigor, le falta la estricta verificación de datos, le sobran como 40 menciones innecesarias de Hugo Chávez, es que es un homónimo, ¿no? Pero vamos, esto va a sonar muy al tumbaburros, Vicente, lo que voy a plantear, Vicente, Ricardo y público consentidor. Pero sí hay una situación que se llama programación neurolingüística, que es estar mencionando una cosa una y otra vez y meterla en un discurso con tal de que se le quede grabada a una persona. Estar diciendo Hugo Chávez una y otra vez suena aunque no sea el mismo Hugo Chávez de Venezuela, pues sí suena a hacer el comparativo precisamente con lo que ocurrió durante toda la gestión de Hugo Chávez, que pues para algunos es bueno y para algunos es malo. Igualmente, un reportaje, Vicente, una gran investigación, así se le llama, y Ricardo no me va a dejar mentir, busca seguir los pasos del método científico, ¿no? Completos, ese es el rigor periodístico, con tal de demostrar una tesis. El método científico busca demostrar o acabar con una tesis. Esa es la idea del método científico. Lo mismo, una gran investigación, un gran reportaje en el periodismo. Se busca demostrar una tesis o destruir una tesis. Y aquí ni una ni otra. Como bien dice Luis Guillermo Hernández en su tuit, promete demostrar corrupción de los hijos del presidente López Obrador y no lo cumple. Mira, te soy perfectamente honesto. Si este reportaje que acabas de leer nos diera con señas y palitos que en efecto hay algún tipo de irregularidad en todo esto, pues aquí en Sin Censura lo tendríamos que señalar y plantear abiertamente. Qué bueno que lo puedas leer para que se vea que efectivamente somos imparciales, que estamos presentando esa noticia tal cual es. Pero no me queda más que decirte, escuchar, ya había leído parte del mismo, pues que en estricto sentido no se demuestra una chingada, un carajo. Lo más triste de todo, Vicente, es que el reportaje está a cargo de 2 periodistas, pero como ocurre, por ejemplo, con el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por la serie de montajes que él ha establecido, creo que aquí no se equivoca Ricardo Sevilla. De todas formas, quienes se llevan el crédito de este reportaje, y esta vez tal vez a la mala, pues es Carmen Aristegui, quien solamente lo presenta, quien solamente pone el nombre Aristegui Noticias, se lo lleva a Proceso, se lo lleva a MX, se lo lleva a Conectas, se lo lleva a Notas Pauta, creo que se llama el medio de comunicación, no alcanzo a leer bien qué dice ahí, ¿no? Y vamos, pues es la investigación de otra persona. Estos 2 otros periodistas pues no los conocemos, ¿no? Pero es clara que hay una situación ahí, en mi opinión, que no se comprueba. Insisto, se tiene que comprobar la tesis o acabar con una tesis, ni una ni otra. Fíjense, Toño. ¿Andas por ahí, Toño? Aquí estoy, Vicente, aquí estoy. Muy bien. Con mucho gusto. Al pendiente, porque también en unos minutos nos vamos a enlazar con Rafael Barajas, el Fisgón, el querido Fisgón. Pero fíjate nada más, yo no lo había leído, lo acabo de pasar el tuit al chat, mi querido David. Y grábeme, don David, porque, a ver, mi querido Ricardo Sevilla, con esto quiero cerrar. No lo había leído. Grábame, don David. Yo no había podido leer este tuit de Rafael Cabrera, señalado de ser uno de los verificadores independientes en Facebook para México, gente de AP, gente de Animal Político, que nos tienen tildados, catalogados como promotores de fake news a nosotros en Sin Censura, lo que afecta a nuestro tráfico y lo que afecta a nuestras posibilidades de monetización. Hágame usted el favor, promotores de fake news. Bueno, este tipo no tiene vergüenza, Ricardo Sevilla. Rafael Cabrera, gracias a nuestro jefe de información, Mario Toledo, que me envió el tuit, porque a mí me tiene bloqueado en Twitter.
Escribe, primero la atacaban porque según muchos ella era su vocera. Ahora él la ataca porque publica cosas que no le gustan. En resumen, ella está haciendo su trabajo. Presidentes pasan, el periodismo se queda. ¿Y qué sabe de periodismo este sinvergüenza? Mi querido Ricardo Sevilla, acabo de leer toda la investigación que publican para que no quede lugar a dudas. Dame tu opinión acerca de este tuit de Rafael Cabrera y de lo que acabo de leer, si me permites pedir tu opinión, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente. Primero, ¿me puedes repetir el reportaje porque no me quedó claro? No me quedó claro, me confundí, de verdad ahí, agrofloresta, mesoamericana, un ingeniero agrónomo egresado del TEC de Monterrey, que tiene estudios en Copenhague, que estudió agricultura en Montpellier, en Francia, que pidió un préstamo y que se lo dio un amigo holandés. ¿Y dónde figura la corrupción de López Obrador? Lo califican de prominente empresario a este personaje, pues bueno, que solamente ponen el nombre así, Hugo Chávez, exactamente como dice mi querido Toño, pues para meter ahí un poquito de asociación fonética o un muchito. La verdad es que este reportaje, esta cosa, no tiene pies ni cabeza. No la tiene. Es largo como la Pascua y no llega nunca. Es como diría el poema de Octavio Paz, da un tropiezo y no llega nunca. Nunca llega a lo que promete. Y me llama muchísimo la atención, pues bueno, que lo presente Carmen Aristegui como la gran investigación y no investiga un cacahuate. O sea, nos está contando la historia de un personaje al que califican de prominente empresario, nos dicen, oh, gran descubrimiento, que se ha convertido en poco menos de 5 años en uno de los principales exportadores de cacao. Oh, qué triste. ¿Y por qué no se tardó más? ¿Por qué no se tardó 10 o 20 o 15? Esta es una ridiculez. Lo cierto es que no encuentran los vínculos. ¿Dónde está además la investigación? Porque si la leemos con detenimiento, y miren que se necesita paciencia para leer este andrajo de disque periodismo, nos vamos a dar cuenta de que no investigaron nada, porque dice que lo que encontraron por transparencia fueron solicitudes de la ciudadanía, que no de ellos. Se metieron ahí al portal, buscaron lo que había, eso fue lo que encontraron y con eso hicieron su gran investigación. Qué tristeza que estos medios de comunicación, fíjate, con tanto presupuesto, o sea, MX, Proceso, Aristegui y no sé cuántos otros, le hayan pagado a esta admiradora de Lorenzo Córdoba, porque ya al ratito les voy a platicar quién es esta sujeta, porque ya estuve revisando ahí sus cartas credenciales y es una admiradora de Lorenzo Córdoba, retuiteadora de toda la derecha, en fin, qué terrible. De inmediato los desarticulas, pero ellos no ofrecen ningún tipo de desafío para la gente que de inmediato se da cuenta de que esto es pues, si no un montaje, algo muy parecido, algo que intenta denostar a López Obrador, y es que no le encuentran en absoluto. Ya hasta salió el astillero, bueno, este personaje ahí a rasgarse las vestiduras. Ya ves que le gusta el teatro, le gusta la dramaturgia y le gustan los aspavientos, y salió a defender el periodismo objetivo y ya al rato se van a decir perseguidos, pero no son más que fantoches, gente que de verdad no está a favor de la gente y que además no hacen periodismo, hay que decirlo. Ni Carmen Aristegui, ni Julio, ni este personaje Rafael Cabrera hacen periodismo, no, para nada. Simple y sencillamente tienen intereses, y esos intereses no están del lado de la gente, están del lado de ellos mismos y concretamente del lado de su bolsillo.
Esto que nos están presentando, insisto, yo creo que el público estaba tratando de esforzarse hacia dónde iba, de comprender hacia dónde iba la supuesta investigación, como dice Toño Ruiz, o sea, ¿dónde está primero la hipótesis, ¿no? Y después, pues bueno, el desahogo de todas estas pruebas para que tú, en efecto, pues bueno, digas, la tesis se comprobó o no, y aquí no hay nada de eso, aquí simple y sencillamente hay un legajo de cosas que nos hacen más bien, pues pensar que este señor Chávez Ayala, pues bueno, pues es un personaje que tiene una trayectoria ahí, que además les debería de caer bien, porque es un sujeto que ha tenido ahí un crecimiento, pues bueno, incluso más tardío que el que ellos han tenido en menos tiempo. Entonces, si este personaje es el que ellos dicen, porque lo están tratando de presentar como un corrupto, pero sin ninguna prueba, si en caso de que fuera corrupto o hubiera conflicto de interés o lo que fuera, pues bueno, entonces sería él, pero no López Obrador, que es el objetivo que tienen. No es, ni siquiera esos son sus hijos. No es, por supuesto, este personaje que dice, bueno, es que es un emprendedor. Oh, qué cosa tan pecaminosa. Es que ha participado en el extranjero, en cursos, es que cursó una maestría en Copenhague. Oh, qué tristeza, ¿cómo puede, cómo se atreve? Es que lo apoyaron en Europa. Bueno, pues qué bien, es mexicano, es tabasqueño, eso los debería alegrar, pero no, como el objetivo es López Obrador, entonces tratan, y son muy serpenteantes, esa es la verdad. Lo cierto es que ahorita que la estabas leyendo y que yo ya me la había refinado, dije, no, es soporífera, pero no encuentra nada, y yo los encuentro sumamente perdidos, sumamente extraviados, dan vergüenza porque uno se imagina, entonces no eran los periodistas que nosotros imaginábamos, entonces nunca lo fueron, entonces todas estas cosas, todos estos montajes, todos estos ponerse de acuerdo previamente, sacarlo de manera orquestada, vemos el portal vemos el portal de Proceso, el DMX, los tweets, y están retuiteando todo en un movimiento así perfectamente orquestado, hasta da grima, da dolor de cabeza. Yo creo que si Sin Censura y Regeneración hiciéramos algo en colaboración, les pondríamos, como suele suceder, una chinga proverbial, querido Vicente. Pues sí, mi querido Ricardo, pues la verdad que va a ser muy interesante lo que salga. Estoy viendo tantas reacciones a favor, en contra, sobre todo hasta de aquellos que han callado ante los ataques contra Carmen Aristegui. Ahora resulta que son los apapachadores de Carmen Aristegui debido al odio que tienen contra López Obrador. Pero mi querido Ricardo, estaré al pendiente del programa, estaré al pendiente de tu Twitter, y por favor cerremos, invitar a la gente precisamente para que haya respaldo a nuestras trincheras independientes y estén al pendiente de lo que tú vayas subiendo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, en mi perfil, en mi página, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, en el portal, y bueno, pues también en el programa que tenemos de lunes a viernes, Los Datos Duros, a través del canal de YouTube, precisamente de Regeneración, de 4 a 5:30 de la tarde, hora del centro de México, y bueno, en Tiempos de Canallas, en esta parodia, donde ya ni siquiera nos dan chance de parodiar, solitos se parodian, y bueno, nos regalan el material. Y bueno, pues aquí estamos en Sin Censura, participando también con muchísimo gusto, de lunes a viernes en punto de las 11, y bueno, pues aquí dejando la víbora chillando. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, allá Ceci en producción, y al público memorioso que nos ve y que nos escucha. Nos vemos mañana. Gracias, Ricardo, nos vemos mañana. Un abrazo y saludo a Rafael Barajas, al querido Rafael Barajas,
el Fisgón, con quien tenía planeado hablar de Pajés, de Álvarez y Casa. Obviamente, si nos da tiempo, hablemos de este Frente Nacional Frena 3, o no sé cómo se llama, pero a ver, dame tu opinión, Rafa, te saludo con mucho gusto, acerca pues de esto que el presidente dice en la mañanera y que nos debe de llevar a una profunda y amplia reflexión en torno a los medios de comunicación, al periodismo, a nuestras coberturas, y en este caso pues exhibe, le da duro a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. Rafa, ¿cómo estás? Bueno, primero muy agradecido de estar contigo, siempre me gusta estar en este espacio, y quiero decirte que bueno, pues es un tema pues delicado. Yo leí tarde este reportaje que publica en Proceso Carmen Aristegui y otros medios, y debo confesar con toda honestidad que me parece un reportaje muy poco riguroso, ¿no? Es decir, es en realidad se hacen esfuerzos enormes por buscar conectar un pequeño negocio de chocolates que tienen los hijos de Andrés Manuel y que es básicamente un negocio familiar, con el programa Sembrando Vida y a través de la siembra de cacao y todo esto, ¿no? Entonces, es curioso porque, bueno, yo sí quisiera aquí señalar varias cosas. Primero, yo nunca había oído hablar de la plataforma periodística para las Américas, esta cosa que se llama Conecta, donde trabajan Tania Gómez y Sergio Rincón, ¿no? Y no, yo estoy convencido de que este reportaje no hubiera tenido el impacto que está teniendo si no hubiera sido reproducido por ciertos medios como Proceso, como la plataforma de Carmen Aristegui. Y lo que me sorprende es que lo hayan metido sin filtros, ¿no? Porque sí me parece poco serio, es decir, no me parece riguroso, es muy forzado, las conexiones que se hacen son muy forzadas, ¿no? Y me parece además que no demuestran nada. Es decir, aquí la pregunta central que habría que hacerse es si existe alguna razón en el programa Sembrando Vida para impulsar la siembra del cacao en el sureste. Y yo te diría que pues es lógico que sí la hay, ¿no? Es decir, el cacao es sin lugar a dudas es una mercancía que se vende muy bien en Europa, se vende mejor que otras mercancías que se producen en el sureste, y se da bien en esta parte del país. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando ve estas cosas es realmente pensar si no hay otra explicación que la que nos están dando los periodistas, y pues sí la hay. Y luego es curioso porque se trata, yo también siento que es forzada la relación entre este exportador, este empresario que se llama Hugo Chávez Ayala, ¿no? Y el programa Sembrando Vida. Es posible que se conozcan que hay alguna amistad, pues es posible, pero ni sabemos qué tan profunda es, ni sabemos si hay una alianza. No se habla nunca de una sociedad de él con los hijos de López Obrador. Y es un hecho también que él no es una de las figuras centrales del programa Sembrando Vida. Al parecer, el propio reportaje lo señala pues como un asesor, ¿no? Y es decir, la verdad me pareció poco concluyente, es decir, no es concluyente. Hay quien dice, el presidente ahora le toca demostrar con datos que esto no es así. Es muy difícil demostrar con datos una cosa que no es cierta, ¿no? Es decir, yo creo que más bien tendría que ser al revés. Le tendríamos que exigir al reportaje, le tendríamos que exigir a los reporteros que presenten pruebas concluyentes, porque no las presentan, ¿no? Eso es lo cierto de este reportaje. Luego veo que López Obrador, en la conferencia
de hoy, pues contestó de manera airada, ¿no? Y dijo que acusó a Carmen de ser de nunca haber estado con el movimiento, con él, y etcétera, ¿no? Yo creo que, o sea, yo sí creo que todos tenemos derecho a contestar, a contestar cuando nos sentimos acusados de cosas que no son ciertas, y tenemos derecho a contestar en el tono que querramos. Es decir, aquí la duda de que si es correcto, lo que se ha cuestionado de que si se está utilizando la tribuna presidencial de manera excesiva, pues a mí me parece que es una locura. Es decir, me parece que López Obrador tiene todo el derecho de expresarse, del mismo modo que tiene todo el derecho de expresarse Carmen Aristegui o Proceso. Es decir, la libertad de expresión siempre ha sido una calle de dos vías. Es decir, y lo que está haciendo López Obrador es que está ejerciendo el derecho de réplica. Y me parece que no podemos poner en duda que si el presidente de la República tiene o no derecho de réplica. Pues por supuesto que lo tiene. Yo debería de tenerlo también, tú deberías de tenerlo, todos deberíamos de tener derecho de réplica, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Por otro lado, también creo yo, estoy convencido de que Carmen Aristegui ha sido una periodista honesta, es una periodista valiente que sigue toda una serie de pautas que se pusieron muy de moda y que más que de moda, se convirtieron en pautas hegemónicas en las últimas décadas. Pautas según las cuales el periodismo era intocable y según las cuales el periodista tenía la obligación de no solamente ser imparcial, sino de verse totalmente imparcial, estar totalmente alejado del poder, estar totalmente alejado de los grupos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es, tú lo tocaste hace unos minutos, cuando dices esto nos obliga a hacer una reflexión sobre lo que es el periodismo y sobre lo que debe de ser el periodismo. Yo creo que, mira, a todos en esta vida, todos los pintores, todos los escritores y también los periodistas, tienen obras notables, obras sensacionales y tienen también trabajos fallidos. Sin lugar a dudas, este reportaje no es de Carmen. Y yo creo que es un error que ella haya publicado en su plataforma un reportaje tan débil. Y es un error porque, entre otras cosas, una de las pocas cosas que le agregan peso a esta nota es el hecho de que ella lo haya puesto en su plataforma. Y me parece un error porque me parece que debilita la seriedad de la plataforma. Pero tampoco me parece que es como para romper lanzas con ella y para lapidarla y para romper todo tipo de trato. Es decir, a mí me parece que es un error. Y me parece que en todo caso, ella estaría obligada, si se casa con el reportaje, estaría obligada a demostrar que efectivamente hay un paralelo entre los hermanos Briviesca y los hijos de López Obrador a partir del tema de las chocolateras, ¿no? Porque lo que me preocupa de este reportaje es que precisamente resuena en hechos que hemos visto en nuestro país y que han sido muy lamentables. Como por ejemplo, el hecho de que durante la administración de Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún, los hermanos Briviesca, hicieron grandes negocios con el Estado. Hicieron su empresa Oceanografía, que hizo contratos de miles de millones de pesos con Pemex, ¿no? Contratos que no fueron, que no pasaron por todos los filtros necesarios de la empresa, ¿no? Y que convirtieron a los hermanos Briviesca en multimillonarios en cuestiones de semanas. Aquí lo que habría que preguntarse, ¿estamos realmente ante este caso? ¿Puede haber un paralelo entre el caso de los Briviesca
y el caso de la hacienda del cacao en el sureste. Y pues yo ahí sí pediría, es decir, y para hacer este paralelo, yo sí exigiría que me dieran pruebas y que me dieran pruebas creíbles. Mientras esto no se dé, pues es claro que se trata de un reportaje que está inflado y que se trata de un reportaje que está exagerando y que se está sumando a una campaña de descrédito. Entonces, a mí me preocupa, por supuesto, qué tipo de, regresando al tema que te estaba planteando, me preocupa qué hacemos con cuál es la ruta del periodismo en México, qué vamos a hacer con el periodismo nacional. Me parece que es decir, el periodismo en México ha tenido una evolución muy lenta y muy dolorosa y ha sido muy complicada. Pasamos de un periodismo en el cual los grandes medios solo repetían de manera uniforme lo que decía el poder, a un periodismo que estaba, el poder presidencial, perdón, lo que decía el poder presidencial, es decir, no se nos puede olvidar que Azcárraga padre, Azcárraga Milmo, llegó a decir que él era un soldado del presidente. No se nos puede olvidar que el Universal, el propio Excelsior, se comportaron como el portavoz del Estado, ¿no? Es decir, y hubo un momento de transición que vino con el auge del neoliberalismo, en el cual se debilitó el poder del Estado y se fortalecieron los poderes empresariales. Entonces hubo un giro en las lógicas del poder y en las lógicas de la prensa también. Entonces los periodistas, los periódicos empezaron a ser, digamos, bueno, no solamente los periódicos, las cadenas de televisión y de radio, empezaron a ser voceros de grupos empresariales concretos. Eso es lo que ocurrió. Si tú revisas cómo estaba organizado el periodismo a finales de la era neoliberal, tú vas a ver que había un poco de todo, por supuesto, había medios independientes, había publicaciones de periodistas, pero los medios más importantes, el grueso de los medios, eran propiedad de grupos de empresarios o de grupos empresariales muy fuertes. Y una de las estrategias que le dieron credibilidad a este tipo de periodismo es precisamente esta idea de la imparcialidad, de que ellos estaban lejos de todo poder y entonces empezaron a haber críticas a los presidentes y se pudieron filtrar reportajes, como este reportaje que sí era muy sólido, el de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, que fue un reportaje histórico muy importante, ¿no? Y estas cosas se fueron dando y se consolidó la figura del periodista independiente que estaba lejos del poder, que actuaba de motu propio, en la búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que estamos viviendo es un proceso muy distinto. Lo que está ocurriendo es que, para empezar, hay un cambio de plataformas. Hay un cambio de plataformas y nos encontramos con que la televisión ya no tiene el peso que tenía hace 15 años, aunque sigue siendo muy importante, y que empiezan a tener un peso importante las Twitter y los YouTubers y estos espacios como el que estamos platicando empezaron a adquirir una gran importancia y una gran credibilidad. Y al mismo tiempo hubo un cambio en los ejes del poder, ¿no? Porque el modelo neoliberal entró en crisis y con esta crisis entraron también, se pusieron en cuestión todos los valores de la época y hasta los valores periodísticos de la época. Entonces, fíjate que en la era neoliberal se dieron procesos y fenómenos muy curiosos. De repente los periodistas, es decir, se dieron cuenta, entre otras cosas, de que la verdad o de que la información era una mercancía muy valiosa. Y nos encontramos con que periodistas específicos se convirtieron en grandes, grandes empresarios, ¿no? Y ¿cuál era su negocio? Pues el negocio era la palabra, el negocio era lo que podían decir. En el libro de Andrés Manuel López Obrador se reseña, por ejemplo, lo que ganaban gentes como López Dóriga, como Broso, como Loret de Mola,
y también se reseñaba lo que ganaban empresarios de la cultura como Enrique Krause o como Héctor Aguilar Camín. Entonces, eso te habla básicamente de que era un negocio muy específico, era un negocio muy especial. Y reportajes, estos de repente reportajes fuertes que hacían grandes denuncias, se convertían también en mercancías muy valiosas. Yo lo que bueno, hubo toda una serie de periodistas que crecieron y que hicieron su carrera a la luz, al amparo de estas lógicas. Yo sigo pensando que Carmen es una gente honesta, pero creo que esta mercancía que nos puso ahorita en circulación no es muy buena. Demerita demerita el espacio, ¿no? Y sí creo que tenemos, sí creo que tenemos que hacer una revisión profunda acerca de lo que es la relación del periodista y el poder. Y lo voy a plantear de manera muy clara. Es decir, seguimos todavía marcados por esta lógica presidencialista, según la cual pues el presidente era el gran mandamás de la nación y era el que decía y el que establecía y estaba por encima del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, incluso de los poderes económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya no es así. Actualmente el poder es un entramado muy complejo. Sin lugar a dudas, el presidente tiene cierto poder y tiene cierto margen de maniobra. Pero hasta Barack Obama, cuando llegó a la presidencia, dijo, bueno, yo voy a tener, imagínate, el presidente de Estados Unidos, el hombre, en principio el hombre más poderoso del mundo, dijo, yo voy a tener que negociar con poderes fácticos, con gente muy poderosa. Bueno, lo mismo está ocurriendo hoy en día. La presidencia de la República es uno de los poderes de la Unión, pero no es el único poder de la Unión. Sí hay un equilibrio de poderes, es decir, a pesar de lo que se diga, dígase lo que se diga, el Poder Judicial es un poder que actúa de manera independiente y que es respetado. El poder del Congreso también, aunque haya mayoría de una de las facciones, pero las bancadas están muy claras, ¿no? Y cada bancada dice lo que piensa y habla con toda libertad. Y yo estoy convencido de que el poder económico sigue siendo un poder muy importante. Y parte del poder ejecutivo, es decir, parte del proyecto de la Cuarta Transformación está enfrentado a poderes fácticos muy fuertes, al poder económico, al cuarto poder, que es el poder de los medios, etc. Entonces, tenemos que revisar todo lo que son los prejuicios y todas las lógicas que se establecieron alrededor de lo que es el periodista. Tenemos que revisar qué implica la independencia del periodista. Carlos Loret de Mola y Broso se presentan como agentes independientes del poder. A la luz de los reportajes que acaba de sacar Polemón sobre los vínculos de Cabeza de Vaca con latinos, queda claro que no eran independientes por lo menos de ese poder. Tampoco resulta que tampoco son independientes, por ejemplo, del poder político que tiene el hijo y el yerno de Roberto Madrazo, y tampoco son independientes, parece ser, del poder político y económico que representaba Silvano Aureoles. Entonces, lo que yo creo es que no podemos juzgar. Es decir, a ver, me parece que es una polémica muy interesante y nos obliga a revisar cómo está funcionando la prensa y cómo tenemos que calificar la ética periodística, cómo tenemos que calificar las relaciones de la prensa con el poder, etcétera, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, una parte importantísima, yo me atrevería a decir el grueso de la gran prensa mexicana, sigue claramente vinculada a los poderes fácticos neoliberales. Yo aquí, en este caso, pediría que hiciéramos de entrada una investigación sobre lo que es Conectas, que es esta plataforma periodística para las Américas. ¿Quién financió y quién patrocinó este reportaje? Sigamos el dinero. Y si seguimos el dinero, vamos a encontrar qué intereses están detrás de estos procesos. Yo esto es lo que diría sobre el tema. Y mira cómo son las cosas, Rafa, que lo que también debe de ocuparnos hoy es esta creación, creo yo, no sé si para la burla, para el pitorreo o para
también desmenuzar esta creación de un frente civil, frente ciudadano, nacional, no sé cómo le llaman, en el que aparecen los mismos, Álvarez y Casa, Pajés, los mismos de los mismos, Cecilia Soto, y creo que también es importante señalarlo porque tenemos que prestarle atención a la cobertura mediática que se le da a esta creación, esta organización de los abacofirmantes, en su mayoría, Rafael. Claro que sí, mira, no debemos olvidar que un fenómeno parecido ya se dio en México en la década de los 30. Cuando Lázaro Cárdenas ocupó la presidencia de la República, surgieron infinidad de membretes opositores de la derecha. La mayoría desaparecieron en cosa de semanas o meses, ¿no? La gran mayoría. Pero yo recuerdo que cuando hice mi investigación sobre la raíz nazi del Partido de Acción Nacional, me aparecieron, pero decenas, eran como 40 o 50 membretes, ¿no? Y yo creo que estamos en el mismo proceso, estamos ante una oposición que carece de proyecto, que carece de dirigentes, que no carece de cuadros, pero que se encuentra con que estos cuadros están muy desacreditados, ¿no? Es decir, carece de prestigio en ese sentido, y pero tiene dinero y están buscando una marca que pegue entre el público. Lo están viendo, y esto se me hace muy divertido, se me hace muy simpático, como un trabajo mercadotécnico, como si dijeran, bueno, ya la marcha frena no pegó, entonces vamos a hacer el BOA, el Bloque Amplio Opositor. Bueno, ya no pegó el BOA, entonces vamos a hacer el Sí por México. Bueno, ya no pegó el Sí por México, ahora vamos a hacer el Frente Cívico Nacional. Es decir, están buscando una marca. Y es curioso porque sí están procediendo, digamos, como una agencia, como una agencia publicitaria. Y yo creo que están cometiendo un error. Eso, por supuesto, que tiene un peso, y por supuesto que tienen herramientas específicas que funcionan para ciertas cosas, pero hoy en día difícilmente van a funcionar para armar una estrategia política eficaz, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que la gente va a buscar es qué proyecto político tienen, qué es lo que nos ofrecen. Y si tú revisas qué es lo que nos ofrecen, pues nos ofrecen a una serie de figuras políticas que básicamente representan más de lo mismo, y que lo que representan es un proyecto económico y político que está muy desgastado, que está muy deteriorado, que está muy desacreditado, que saqueó a la nación, que lo que busca es fortalecer el trabajo esclavo y el saqueo. Es un proyecto poco nacionalista. Y hay una cosa que ellos no están viendo, y yo creo que aquí está el centro de su problema. Lo que no están viendo es que lo que está en crisis es el modelo económico neoliberal en su conjunto. Entonces, ¿qué nos ofrecen ellos? Es decir, lo que nos ofrecen ellos es el regreso al saqueo, es la perpetuación de los contratos leoninos con Iberdrola, la perpetuación de, de estas cosas que hemos estado viendo, de que se hicieron contratos chuecos para rehabilitar las refinerías y que alguien se quedó con el dinero. En fin, son esas lógicas que fueron dominantes en la era neoliberal y que hoy yo creo que ya no funcionan. Pues qué cosas. Una reflexión para cerrar, Rafa, en momentos en que el presidente dice que Carmen Aristegui y la revista Proceso son mentirosos, en momentos en que se publica esta nueva investigación que cuestionaría la honestidad del presidente y sus hijos, en momentos en que se crea este Frente Nacional por los mismos de los mismos, en momentos en que, en fin, tantas cosas que están ocurriendo. Es tal vez el momento más turbio en estos 3 años de la guerra sucia contra López Obrador. ¿Es el momento más álgido? No, yo creo que hemos tenido, es decir, a ver,
es una cosa que hay que además poner siempre sobre la mesa, y qué bueno que tú lo recuerdas porque yo no lo mencioné y debía haber empezado por ahí. Es decir, una de las cosas que tenemos que recordar es que desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, ha habido una embestida mediática brutal, llena de mentiras, llena de falsedades, llena de denuncias totalmente infundadas, etcétera. Y me temo que este reportaje entra dentro de este contexto. A mí sí me hubiera gustado, con toda honestidad, encontrarme un reportaje mucho más sólido, con cosas que hay aquí, se manejó este dinero y hay estos contratos y pasó tal cosa, tal, porque lo que tú estás viendo en la realidad es que los hijos de López Obrador tienen un negocio que es prácticamente casero, ¿no? Un negocio de 3 hermanos que le ponen el nombre de la mamá que les enseñó a sembrar cacao, etcétera, ¿no? Y lo quieren vincular con un proyecto nacional y con el movimiento del cacao de todo el país. Es decir, me parece que es muy jalado. Y lo que tenemos a grandes rasgos, y me temo que esto se da pues en el contexto de un cañoneo de fake news, de mentiras, de reportajes muy incorrectos, y esto yo creo que, con todo respeto para Carmen, a quien quiero muchísimo, me parece que fue desafortunado publicarlo. Me parece que se ve, es decir, este reportaje surge en este contexto, y eso es algo que la gente pues tiene muy clara, ¿no? Tiene muy claro. Entonces, creo yo, mira, no creo que sea el momento más negro, creo que hemos tenido momentos peores y que vamos a vivir embestidas mucho más agresivas, mucho más violentas. Tuvimos un momento muy feo en las semanas previas a la elección de este año, y vamos a tener momentos peores en los próximos, para allá por el 2004. Eso te lo puedo augurar con toda certeza. Lo que me parece es que este tipo de reportajes lo que buscan es mantener el clima de duda, de desánimo, de desazón, de desencanto que estos señores buscaron sembrar desde el primer día. Y yo creo que frente a eso, lo que tú tienes es que hay un proyecto que sí le genera mucha esperanza a muchísima gente. No se nos olvide que López Obrador subió en las encuestas de 64 al 68% y sus negativos bajaron. No se nos olvide tampoco que se ha convertido en una figura importante a nivel internacional. No se nos olvide que para mucha gente sigue siendo la esperanza. No se nos olvide, entre otras cosas, que el miércoles va a haber una concentración importante en el Zócalo, en la cual López Obrador va a dar un informe y que se prevé que el Zócalo se va a llenar, ¿no? Entonces yo sí creo que digamos, este reportaje, ¿no? Lo que busca es quitarle puntos de credibilidad a López Obrador, y me parece que no lo logra. Querido Rafael, tú sabes que siempre aprecio que te des el tiempo para estar con nosotros en Sin Censura. Aprecio siempre tu honestidad. Sé que son situaciones complicadísimas por todo lo que está en juego con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y este reportaje que publican Proceso y Carmen Aristegui, pero agradezco que sea aquí en donde hables sin pelos en la lengua, y por lo pronto te mando un abrazo, querido Fisgón. Una última cosa que se me pasó a decir, yo estaré en contra, es decir, me parece un error haber publicado este reportaje, pero yo sí defenderé por siempre a cualquiera que publique lo que quiera publicar, ¿no? Como decía Voltaire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Y yo creo que es curioso porque el presidente tampoco está poniendo en cuestión este derecho, ¿eh? No está ejerciendo ningún tipo de censura, y esta información sale y pues sin que nadie la trille ni nada, ¿no?
Muchas gracias, Vicente. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Cada quien asuma su responsabilidad. Aquí también asumimos la de nosotros. Te mando un abrazo, Rafael. Te mando varios. Muchas gracias.